Pocas cosas en la vida y, por supuesto, en el espacio público nacional e internacional son tan importantes como tener un relato, una buena historia. Y es que, de algún modo, la historia de los pueblos y de las naciones siempre ha sido también la historia de sus relatos. Pero toda buena historia necesita contar con unos ingredientes mínimos. Necesita un buen referente intelectual, necesita un conjunto de héroes públicos y anónimos y necesita, como en las buenas películas, que tenga una cierta continuidad, que no se escriba al final "10", sino simplemente "to be continued". El éxito del relato dependerá, por supuesto, de su capacidad de enganche, de que la mayor parte de la gente se sienta reconocida e integrada en él. Y el relato de Europa, hay que reconocerlo, es bastante bueno. Habla de un continente que, tras haber alumbrado la Ilustración y la Revolución Industrial, se devastó a sí mismo y al mundo en 2 ocasiones debido a una irracional y trágica combinación de nacionalismo y totalitarismo. El relato prosigue narrando cómo al terminar la guerra los padres fundadores de Europa se reconciliaron y unieron en un hermoso nunca más, que les llevó a crear la Europa comunitaria que conocemos hoy. Pero lo mejor está por llegar, porque la narrativa europeísta promete acabar con un final feliz llamado Estados Unidos de Europa, en el que todos los pecados de la memoria se redimirán y el nacionalismo y la xenofobia habrán desaparecido de la faz del continente por siempre jamás. Sin embargo, este relato debe ser matizado. De hecho, su evolución está próxima a los dientes de una sierra en la que se han sucedido sin solución de continuidad momentos de avance en la construcción europea con momentos de crisis. Si os detenéis un momento a mirar el cronograma que os he presentado, lo primero que os llamará la atención son los dientes de sierra que podéis observar entre la Declaración Schuman en 1950 y el fracaso del Tratado Constitucional en referéndum en 2005. Como veis también, cualquier intento de acercarse a la evolución de la construcción europea exigiría tener en cuenta, por un lado, el contexto geopolítico y también el contexto geoeconómico. Asimismo, habría que considerar los diferentes actores de la crisis y, por otro lado, debéis de tener en cuenta que el relato europeo durante varias generaciones básicamente ha retratado a la construcción europea como la historia de un éxito sin precedentes, como un relato en el que con diferentes variantes se ha venido narrando el avance y la expansión del proceso de integración, primero de 6 a 9 países, después a 12, luego a 15 y así hasta los actuales 27 estados europeos tras la consumación del Brexit. El origen de ese relato europeo, un Christmas Story, un cuento de Navidad a juicio de buena parte de la literatura especializada, se encontraría en la actitud complaciente de una gran mayoría de políticos y estudiosos que han presentado a la construcción europea como una historia ejemplar que ha convertido a antiguos enemigos en socios, unido políticamente a todo un continente y estimulado, paralelamente, la acumulación y redistribución de riqueza. Un relato construido en gran medida sobre la vocación europeísta de muchos historiadores, que entre sus principales derivadas permite presentar Europa y su proceso de integración a través de lo que muchos calificaron como el sueño europeo. O dicho de otra manera, un continente de paz que se construye a través del proceso de integración, un modelo político y social y un poderoso referente económico y cultural para el conjunto de países europeos que no participaron en las primeras fases del proceso de integración, como fueron los países de la Europa del Sur en los años 60, y entre ellos España, que estuvieron sometidos a regímenes dictatoriales, y posteriormente, tras la caída del muro, en la Europa del Este durante los años 90. Sin embargo, la imagen que proyecta Europa es mucho menos poética. No cabe duda de que hubo un tiempo en que la unidad de Europa, concebida como comunidad, tuvo un ilusionante atractivo. Sin embargo, dicha ilusión común, en cierto modo, hoy está cuestionada.
entre otras cosas por la forma en que se gestionó la crisis en los países periféricos de la zona euro, recortes y otras medidas de autoridad que han afectado al modelo social europeo, y las divisiones internas en torno a cuestiones básicas que afectan a los mismos valores europeos, como pueden ser los refugiados en el Mediterráneo o la actitud de algunos países de Europa del Este en relación con el Estado de Derecho. Sin embargo, ese declive, en opinión de Jürgen Habermas, quizás el pensador europeo más influyente de los últimos 50 años, se inició con la firma del Tratado de Maastricht en 1992, tras la caída del muro de Berlín. Se desarrolló a lo largo de las 2 décadas siguientes hasta traducirse hoy en la desaparición del consenso permisivo ante el proyecto europeo, y que, insistimos, debe vincularse al agotamiento progresivo de la época de posguerra, marcada por la reconstrucción de la democracia, la búsqueda de la paz y la solidaridad, que caracterizó a la Europa de los milagros económicos y de la creación de los estados del bienestar, pero en el contexto de la Guerra Fría, fundamentalmente en su parte occidental. Un consenso, por otra parte, que todo hay que decirlo, había beneficiado a las élites dirigentes en el diseño del modelo de Unión Europea y a las que ahora se comienzan a exigir responsabilidades en muy diferentes frentes, también en el de la historia, ya que no podemos conformarnos con ser unos meros storytellers, unos contadores de historia. No obstante, esta situación también conlleva un grave riesgo: olvidar que la historia europea desde la Segunda Posguerra Mundial ha sido un periodo de progreso genuino en el que la integración económica y política de Europa han desempeñado un gran papel, tanto en el logro de la paz como en el de la prosperidad y, por supuesto, en el de la formación de la Europa tolerante y democrática que conocemos. Una historia de éxito que en cierto modo quedaría empañada si la miramos solo desde el presente, y hoy más que nunca, en plena distopía pandémica, Europa es más necesaria que nunca. No podemos olvidar, en este sentido, que Europa acabó el siglo XX con una estabilidad y prosperidad sin precedentes, que atrás habían quedado las guerras y las dictaduras, los tiempos de los odios se habían superado en la mayoría de los conflictos y las disputas territoriales que habían conducido al abismo en 1914 y en 1939 habían desaparecido. La consolidación de la democracia se había producido, había habido avances notables desde el punto de vista de los derechos económicos y desde el punto de vista de las libertades. Y la discriminación había desaparecido en buena parte del continente a partir de un sistema de beneficios sociales. No era el paraíso, ciertamente, pero comparado con el pasado y lo que se veía en otros continentes, los europeos tendrían la sensación de estar viviendo en el mejor de los mundos posibles. Ante esta situación, interesa más que nunca comprender cómo surgió la construcción europea y comprender cómo era la Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Según Kate Love, la historia de Europa en el periodo de la inmediata posguerra no es una historia de reconstrucción y rehabilitación. Es en primer lugar una historia de la caída en la anarquía. No hay ley, no hay orden, no hay policía, no hay jueces, no hay bancos, ni puentes, ni trenes, ni escuelas, ni bibliotecas, ni tiendas, ni fábricas, ni correos, ni teléfonos. No hay sentido del bien ni del mal. Hombres armados deambulan por las calles. Continúa Love, cogiendo lo que quieren, amenazando a cualquiera que se interponga en su camino. Mujeres de todas clases y edades se prostituyen a cambio de comida y protección. No hay vergüenza, no hay moralidad, solo la supervivencia y la venganza. La realidad al mismo tiempo es más compleja y diversa. Por un lado, la situación cuanto más hacia el este es más oscura. En el oeste, por su parte, unos europeos quisieran olvidar justamente lo que otros quieren permanentemente recordar. Y costará mucho superar esa fractura. Como afirma Enzensberger, en relación a Alemania, en los primeros años después de la guerra, los europeos se refugiaron en una amnesia colectiva, aunque tampoco hubo mucho tiempo para llorar, ya que los cambios se precipitaron. La Guerra Fría comenzó 2 años después de la derrota de Hitler, la Guerra de Corea 3 años después, y a su conclusión se inició el milagro económico europeo, y desde luego no hubo incentivos para asumir la experiencia real de la guerra ni de la ocupación. Como escribe Tony Judt, nosotros ganamos la guerra, nosotros resistimos, nosotros vamos a construir una Europa nueva y mejor. Ello favoreció la reconstrucción de muchos estados nacionales y también de nuevas formas de organización internacional. ¿Pero a qué precio y en qué condiciones?
Ante todo, hay que destacar que los europeos continuaron viviendo a la sombra de la última guerra, nerviosos y expectantes ante la posibilidad del estallido de un nuevo conflicto, y los antecedentes del periodo anterior no hacían presagiar nada bueno. El fracaso de la paz de Versalles en 1919 o la imposición del comunismo en Europa Oriental constituían un claro recordatorio de la inestabilidad revolucionaria que siguió a 1918. El golpe de Praga, las tensiones de Berlín, el conflicto de Corea en el Lejano Oriente, en la mente de muchos recordaba las crisis de los años 30. Por su parte, a nivel nacional, el caos, la violencia y el odio camparon al este y al oeste, del norte a sur, pero en diferente grado. Los estados europeos no estaban muchos mejor, ciertamente, tras la hecatombe de vidas y principios morales arruinados durante la Segunda Guerra Mundial. Cada país tuvo que elegir, que rememorar y que sepultar, pero en términos colectivos la situación no era mucho mejor. El lugar que otrora ocupó Europa resultaba ahora enormemente disminuido. Alemania se hallaba derrotada y desaparece como entidad política hasta 1949. Gran Bretaña, aunque victoriosa, se encontraba exhausta, perdiendo parte de su fuerza y poder de antaño. Francia aún seguía conmocionada por la derrota de 1940 y se refugia en el mito del país resistente, con ahínco intentando mantener un estatus internacional que ya no le corresponde. Italia, junto a otros países del continente, tan solo buscaba restablecer su identidad en un contexto nacional e internacional cada vez más incierto y difícil, dominado por el choque entre ideologías polarizadas. Y contrariamente a los sueños federalistas forjados en la contienda, la idea de Europa se halla en el limbo, constreñida por la lógica estatalista impuesta por norteamericanos y soviéticos y sancionada por Naciones Unidas en San Francisco. En ese difícil contexto es como debemos intentar comprender el inicio de la construcción europea. 3 son los factores a considerar. En primer lugar, la amenaza de la miseria. A la situación de emergencia de la economía se unía la misma situación de debilidad de los estados europeos que conduciría a la aceptación del Plan Marshall y posteriormente de la Alianza Atlántica, la OTAN. En segundo lugar, la presión norteamericana y su voluntad de organizar un fuerte bloque europeo occidental ante la eventualidad de una nueva guerra. Ahora contra la Unión Soviética y su bloque estamos ante la lógica de la Guerra Fría, también desde el punto de vista cultural. De hecho, el europeísmo de posguerra, la misma idea de Europa, se formulan en este ambiente. Un tercer factor serían, por supuesto, los objetivos y necesidades de los principales países de la Europa occidental. Desde Francia, la debilidad económica de su reconstrucción de posguerra se unía la necesidad estratégica de contener la competencia de Alemania y modular su incorporación a las estructuras occidentales, para lo cual la integración europea ofrecía un marco muy adecuado. Desde la República Federal de Alemania, la idea de que la integración era la única forma de abrir una perspectiva de futura reunificación nacional y soberanía aceptada por los demás se abrió rápidamente paso. Gran Bretaña, por su parte, aunque rechazaba cualquier proyecto europeo que tuviese un carácter supranacional, consideraba que lo más importante era mantener la privilegiada relación transatlántica con Estados Unidos. En suma, la decisión de avanzar hacia la integración europea por parte de los gobiernos europeos tenía tanto que ver con la posibilidad de hacer posible objetivos nacionales irrenunciables como la vieja idea de hacer realidad la Unión Europea que pusiese fin a la devastación y la guerra de Europa. Se trataba de hacer avanzar los intereses de los estados de Europa Occidental en aquellos ámbitos donde la acción unilateral de cada uno o de la mayoría ya era claramente insuficiente, sobre todo en el ámbito de la economía y de la defensa, en un marco común y con una metodología inexplorada, la renuncia a la soberanía nacional en ciertos ámbitos hasta entonces vedados a la acción política. La respuesta sería el Plan Schuman en mayo de 1950. Todos estos diversos tenían como denominador común el hecho de que no eran realizables sin una Europa occidental próspera y estable. A continuación vamos a ver en este sentido una serie de viñetas que nos pueden ayudar a comprender precisamente cómo han sido los jalones de este proceso de integración. La primera de ellas se refiere a la unión de materias primas. En 1950, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, apuntó la necesidad de que Francia y Alemania produjeran conjuntamente carbón y acero para acabar con su secular rivalidad. El Tratado de París del 18 de abril de 1951 creaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la primera de las comunidades europeas.
Aquí en la viñeta, como podéis ver, lo primero que se plantea es si comenzamos con el carbón en el acero, pero la pregunta que se hacen es, ¿pero no veníamos a tomar café? Según se ve por parte del caricaturista belga de origen congoleño, Kroll. El peso de Alemania. La idea de crear un ejército europeo estuvo en la mente de los países que integrarían la CECA aún antes de la firma de los Tratados de París. En vista del éxito de esta integración, se quiso dar un paso más con la Comunidad Europea de Defensa, que coordinaría un ejército común. El principal problema era establecer el peso que tendría en ese ejército Alemania Occidental, que justo acababa de recobrar su plena soberanía. La siguiente viñeta muestra el punto de vista alemán de los debates que se generaron entre 1950 y 1954 sobre el ejército europeo. Todo caía sobre sus espaldas. Los primeros pasos económicos. El Tratado de Roma de 1957 estableció la creación de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, y fue firmado por la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, y en ella jugó un rol especial Paul-Henri Spaak, entonces primer ministro belga, que presidió la comisión previa a la firma que se promulgó ante la atenta mirada de Estados Unidos y la Unión Soviética. El contexto de la Guerra Fría determinó y condicionó la evolución de la construcción europea en aquellos años. Se acabaron las fronteras. Años después, a partir del acuerdo de Schengen que entró en vigor en 1995, se consiguió eliminar los controles fronterizos entre los países europeos. En la actualidad lo integran la mayoría de estados de la Unión Europea, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Tengo una buena noticia, ya no le necesitamos, dice un funcionario a un guardia de frontera en este dibujo del reputado artista gráfico francés Planty en el diario Le Monde. España hace amigos. Con la llegada de España y Portugal nace la Europa de las 12 estrellas. La entrada oficial fue el 1 de enero de 1986 y se produjo después de una larga negociación desarrollada fundamentalmente por los gobiernos de Felipe González y con una estelar presencia del ministro Fernando Morán como ministro de Asuntos Exteriores. Desde entonces toda la política española ha venido atravesada de interés europeo. En esta viñeta, publicada en 1998 en el diario El Mundo, muestra al presidente José María Aznar convertido en un toro aplastado por el peso de la Unión Europea tras una cumbre comunitaria. Cae el muro de la vergüenza. La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 es conocida en Alemania como Die Wende, el cambio. Con la reunificación de la Alemania occidental y la comunista se amplió la superficie, pero el número de Estados miembros de la Comunidad Económica Europea seguía siendo el mismo. Así lo ilustró el caricaturista italiano Vladimir Kudnachev. La comunidad se une. Todos los acuerdos preexistentes desembocaron en una nueva firma del Tratado de Maastricht, rubricado en la ciudad holandesa el 9 de diciembre de 1991. De esta manera nace la Unión Europea, que pretende profundizar en la cohesión económica y social, en el concepto de ciudadanía de la Unión Europea y que incrementa los campos de la actuación comunitaria. También establece las condiciones para que los países puedan adoptar la moneda única. El caricaturista alemán Horst Ratzinger puso en boca del entonces canciller Helmut Kohl: «Seguidme», mientras los demás presidentes nacionales le responden: «Dinos si hay agua en la piscina». La ampliación hacia el este. El Tratado de Niza de febrero de 2001 tenía como fin la reforma de las instituciones para afrontar la entrada de la Unión Europea de los países del centro y este de Europa. En 2004 ingresaron en el club la República Checa, Estonia, Chipre, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia. 3 años más tarde se sumarían Rumanía y Bulgaria. El dibujante suizo Peter Schrank vio así las desigualdades económicas entre los nuevos socios de la Unión Europea y los antiguos miembros de las comunidades europeas. Una constitución fallida. El Tratado de Lisboa
del 13 de diciembre de 2007 dio a la Unión Europea personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario. Fue el sustituto firmado por los 27 del fallido proceso que pretendía establecer una constitución común y los fracasos de las ratificaciones en referéndum de 2005 en Francia y en Holanda. Grecia hace temblar los cimientos de la Unión Europea. La nefasta situación económica tras la crisis financiera iniciada en 2008 del país heleno hace que se plantee su posible salida de la zona euro. La troika acude al rescate imponiendo un plan de ajuste que ahoga a los ciudadanos griegos. La canciller alemana Angela Merkel es percibida desde entonces como el enemigo público número uno por muchos europeos. El dibujante suizo Raymond Borky, colaborador del diario Lausanne, 24 horas lo refleja así: régimen sin Grecia. En francés, el nombre de este país se pronuncia igual que la palabra grasa. El cuestionamiento de las instituciones comunitarias. Una asamblea en entredicho. El Parlamento Europeo está compuesto por 754 diputados que representan a 375 millones de votantes. Se reunió por primera vez en 1952 y tiene dos sedes, Bruselas y Estrasburgo. La Comisión ejerce el poder ejecutivo, aunque Alemania y Francia poseen un gran poder de decisión. La ilustración de Chapato, un habitual de New York Times, ironizó con esta viñeta sobre las críticas a la inactividad de la Eurocámara. Por mayoría, el Parlamento Europeo decide que existe. Como coda a todos los puestos, la última década es conocida también como la década perdida. La Unión Europea se enfrenta a múltiples problemas en un mundo global donde pierde fuerza, donde pierde presencia en el ámbito internacional, en un mundo cada vez más desglobalizado y en el que el orden internacional liberal heredado de la Segunda Guerra Mundial parece perder pie. En este contexto, Europa sigue siendo más necesaria que nunca.